Me empiezan a preocupar un poco todos los titulares que voy leyendo periodísticos alrededor del mundo de la inteligencia artificial. Estoy viendo titulares que a mí no me los creo del todo. De hecho, el blog era Square anteriormente. Se ha posicionado fuertemente también diciendo que la inteligencia artificial viene a romper esta jerarquía que llevamos más de 2.000 o 3.000 años teniendo en las empresas. ¿Hay alguna forma de codificar el gen del buen empresario? Yo te diría que para ser un buen empresario y un buen emprendedor, creo que tiene que ser algo vocacional. Me pregunto si tal vez cuanto más información hay, más relevante es el papel del periodista. Tenemos que tener esa capacidad para discernir las noticias que realmente valen la pena de las que no. No solamente ya de trabajar con las startups, sino de que las grandes corporaciones españolas se lancen a comprar más startups. ¿Qué crees que es lo más dramático que ha cambiado en estos últimos 20 años en los negocios, la tecnología y en las startups? Lo más dramático o lo más impactante. Me valen las dos. Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Trastienda, el podcast en el que intentamos mirar detrás del mostrador corporativo para acercarnos a la realidad de lo que está pasando, entender el contexto, hacernos preguntas y, generar poco a poco una opinión propia, crítica, sobre lo que está pasando, sobre cómo adecuar nuestros perfiles y entender mejor a navegar el panorama de las empresas, la tecnología, los datos, la sostenibilidad e ir poco a poco siendo mejores personas y profesionales a través de esa reflexión. Yo soy Juanjo Mestre, CEO y cofundador de Decycle y sigo como presentador del podcast hasta que os hartéis. Así que podéis dejar vuestras quejas en los comentarios. Y encantado de recibir un día más a Cristina Alcalá Zamora para conectarnos con la actualidad desde nuestro radar. ¿Qué está pasando, Cris? Muy buena, aquí estamos una semana más. Esta semana yo creo que voy a empezar también pidiéndote perdón a ti y a todos los que nos escuchan. No me digas. Sí. ¿Qué has hecho? Hoy no traigo un radar enorme de 3 o 4 noticias como solemos analizar, sino que hoy traigo un estudio que estuve leyendo el otro día y que me ha llamado bastante la atención y que lo relaciono muchísimo con esta semana pues, que hemos hablado anteriormente en el radar. Y es que no sé qué sensación tienes tú, pero me empiezan a preocupar un poco todos los titulares que voy leyendo periodísticos alrededor del mundo de la inteligencia artificial en el mundo corporativo. Y es que ya incluso pues, empresas que facturan más de 25.000 millones, estoy viendo titulares que a mí no me los creo del todo. Dánoslo. Bueno, esto es una noticia y realmente una opinión de la empresa, del grupo de blog, el que fue cofundador de Twitter realmente, que se inspiran en un informe, un análisis histórico de la jerarquía que tienen las empresas. Este informe o este análisis histórico lo hace Sequoia Capitals y se basa pues, desde el inicio de cómo se formaban las empresas en la época pues, del Imperio Romano, después pasa por Prusia, por cómo Estados Unidos también pues, formó, ¿no? esos primeros ejércitos. Estamos hablando del artículo de Jack, el cofundador de Twitter y actual CEO de Blogs, ¿no? Justamente. Es la empresa que hace Square, por ejemplo, que es el TPV, sí, que usa mucha gente en hostelería y restauración. De hecho, el blog era Square anteriormente. Y ellos, se ha posicionado fuertemente también diciendo que la inteligencia artificial viene a romper esta jerarquía que llevamos más de 2.000 o 3.000 años teniendo en las empresas. Y aquí es donde creo que yo tengo ciertas dudas y también lo relaciono con lo que hemos estado hablando en las noticias las semanas anteriores, porque ellos lo que defienden aquí es que la inteligencia artificial se está ocupando de una parte de un trabajo mucho más informacional, ¿no? Porque históricamente, pues, los puestos intermedios en las jerarquías, que es lo que hablaban también en este informe más histórico de las compañías, nos dice que la capacidad de una empresa, de una persona, es de un alcance de entre 3 y 8 personas, ¿no? Y entonces, estos puestos intermedios nacen para que fluya también la información internamente dentro de la compañía, no haya una rotura también de esa confianza entre directivos y todos los trabajadores, y por eso empiezan a nacer estos puestos intermedios, que es algo que históricamente pues ya está súper escrito y nosotros pues lo seguimos aplicando a día de hoy, pero sin embargo pues ya que en este tweet y en este súper, ¿cómo lo podemos decir? ¿No? Blog post. Sí. Lo que nos narra y nos dice y viene a reclamar de una empresa tan grande es que la inteligencia artificial está rompiendo esto porque está supliendo ese trabajo de
control de información y que los directivos ahora van a poder tener una capa de acceso a más de este grupo de 8 o 10 personas y van a poder romper muchos puestos intermedios supliéndolos por la inteligencia artificial, ¿no? Hemos hablado ya en otros episodios, pienso en Íñigo Medina, pienso en Javi Recuenco, con los que hemos ido hablando de cómo hay que ir redefiniendo la organización interna, ¿no? Que en el fondo es de lo que va el blog post de Jack, redefiniendo esa organización interna a raíz de cómo la propia compresión de la información, ¿no? Todo eso que va haciendo la inteligencia artificial nos obliga a redefinir los límites de lo que tradicionalmente han sido nuestros roles, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí la preocupación que traigo aquí es que llevamos viendo muchos meses ya desde que empezamos casi este podcast con esta temática y creo que hemos definido un poco dos tipos de empresas, ¿no? Uno es el tipo de empresa que se queda más con los titulares de todas estas noticias, que tampoco entra tan a fondo a entender qué está pasando detrás de eso que leen. Y tenemos otro tipo de empresas pues, que quizás sí está indagando más en de verdad cómo utilizar la inteligencia artificial, cómo aplicarla. Y me preocupa este primer grupo porque realmente si nos ponemos, por ejemplo, a ver el trasfondo de blog y también de la empresa, pues justo cuando lanzaron este artículo estaban haciendo un despido de casi un 50% de la plantilla, también teniendo y ha salido también más información de que, por ejemplo, tuvieron una sobrecontratación durante la época del COVID, todo esto que ya hemos hablado. Entonces, pues no dudo, ¿no?, de que la inteligencia artificial pues, a lo mejor pueda estar supliendo algunas tareas dentro de su organización, pero sí que animo a que haya una reflexión un poco más profunda a nivel personal desde aquí y también a todas las empresas que nos escuchan con toda esta revolución, con suplir puestos de trabajo fácilmente por leer que empresas que facturan a lo mejor casi 25.000 millones anuales pues lo estén haciendo y que de verdad lleguen a este trasfondo de estas noticias y de lo que hay detrás de cada compañía, ¿no? Nosotros somos de la opinión de que formarse, y también parte de la iniciativa de este podcast tiene que ver con formarse, ¿no? Con conocer esa profundidad, es seguramente la herramienta más poderosa a la hora de poder elegir, poder entender y poder actuar en consecuencia y en coherencia con los tiempos actuales y con lo que todas esas barreras de información, de compresión, de velocidad, ¿no? que hoy pone de manifiesto la inteligencia artificial, pero que siempre han estado ahí. Uh-huh. Bueno, nos obligan a repensar y, bueno, somos un poco de esa opinión que formarse seguramente sea lo más relevante. Estamos hablando de un artículo que, para el que no lo conozca, está disponible en Twitter, está disponible en X, ¿no? El antiguo sí. Twitter. Y que es verdaderamente interesante para poder pensar sobre modelos de colaboración, que son modelos de colaboración humana, ¿no? Tenemos por un lado el modelo de Dunbar, que hablaba de que las personas podemos tener 5 relaciones profundas de verdad, y luego hasta 15 medianas. O relaciones intermedias, ¿no? Y cómo todo eso lo podemos ir aplicando al contexto corporativo. Tenemos el modelo, cómo va haciendo ese análisis casi histórico de cómo son las organizaciones, ¿no? Organizaciones de personas en cualquier contexto. Creo que es interesante ir a echarle un vistazo en cualquier caso. Lo podemos dejar, de hecho, también en los enlaces del podcast para quien le quiera echar un vistazo, quien le quiera hacer pensar, porque también hablan de mucha parte histórica de otras grandes empresas que también han intentado alguna vez cambiar como la jerarquía un poco establecida ya históricamente y que tampoco ha funcionado muy bien. No sé si a lo mejor pues, la inteligencia artificial vendrá de verdad para cambiar algo tan profundo o será también como hablamos hace un par de semanas con Íñigo Medina, ¿no? Algunos cambios, pero que tampoco es el fin del mundo. Es un temazo la organización empresarial, ¿eh? Sí. Es un temazo que personalmente a mí también me obsesiona de alguna manera y es un tema de los que me gusta estudiar. Creo que hay un caso también muy curioso y que podemos dejar algo de información en comentarios también. Es el caso de Gore, ¿no? La compañía que hace Gore-Tex, el material técnico de escalada, de montaña, para la lluvia. Gore-Tex se organiza siempre en núcleos de hasta 100 personas, ¿no? Nunca pasa el límite de las 100 personas. A partir de 100 personas es como una segunda empresa o una tercera, una cuarta, una quinta empresa sin mando intermedio dentro de esos núcleos. Sin mandos intermedios, de una manera, vamos a decir, muy, muy horizontal. En España tenemos el caso de Mondragón, ¿no? Que también le ha dado la vuelta, hace ya muchos años, le dio la vuelta
al modelo de copropiedad dentro de una compañía para ir alineando los incentivos, las estructuras. Y son unos cuantos casos curiosos que creo que en un momento como el actual nos pueden servir para pensar cómo es el modelo de organización que queremos construir en el futuro. Muy bien, pues yo creo que podemos dejar ahí esa duda quizás en el aire, ¿no? Esa reflexión también, que era un poco nuestra intención siempre y por eso hoy ha sido algo más diferente, no tanto pues 3 o 4 noticias, sino también lanzar esa parte de reflexión dentro de todo lo que hay ahora mismo del periodismo, que yo creo que es una de nuestras fuentes también principales ahora mismo y súper útil para nosotros, que de hecho ya voy chivando que creo que hoy va a ser un día interesante. De periodismo vamos a hablar. Y bueno, lanzamos yo creo que esa última reflexión que nos deja y por esta semana yo creo que es todo. Pues gracias por asomarte y por dejarnos un poco las pinceladas, ¿no? O incluso el bloque de mármol que nos toca cincelar a nosotros a través de la información y de la formación. ¿Te esperamos en el siguiente? Aquí estaremos. Pues gracias por venirte, Cris. Gracias a ti. Pues así las cosas. Hoy tenemos la suerte de recibir a María José Gómez Serranillos, redactora en El Expansión. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por esta invitación y nada, y aquí me tenéis. Con muchas ganas de escucharte. Hoy que te pasas al otro lado, tú vienes de estar más de 20 años como redactora en El Expansión y hoy te acercas a contarnos un poco tu visión, veníamos hablando ahora, ¿no? Vamos a decir, desde ese palco VIP al partido de los negocios, la tecnología, las startups incluso, porque has tenido un recorrido como redactora donde has tenido la capacidad de ver desde las empresas más grandes, la tecnología más profunda, las startups, estás en contacto con muchos fondos de inversión y nos interesa conocer un poco... Pues un poco en ese camino que llevamos andando ya en la trastienda varios episodios de poder mirar atrás para poder mirar hacia adelante con cierta soltura o con habitando el medio de una manera un poco más natural, por rompernos un poco el hielo. ¿Qué crees que es lo más dramático que ha cambiado en estos últimos 20 años en los negocios, la tecnología y en las startups? ¿Lo más dramático o lo más impactante? Me valen las dos. Las dos. Bueno, a ver, si nos... remitimos un poco a hace más de 5 años. Digo hace más de 5 años porque yo empecé a cubrir noticias y la actualidad del sector startup hace 5 años, en plena pandemia. Pero luego si quieres hablamos de estos 5 años últimos, pero si nos alejamos un poco más, y lo hablábamos antes cuando hemos tomado un café, o sea, desde que empezaron las .com, las primeras plataformas digitales, bueno, yo, claro, estoy pensando en Idealista, ¿no?, que todos conocemos, o Fotocasa, Posterior, eDreams, en fin. Claro, esa posibilidad que nos daban estas compañías de poder gestionar pues la búsqueda de una casa o el encontrar un viaje en segundos y demás. Fue una revolución entonces y para mí fue muy impactante aquel cambio que vino con esas plataformas, con todo internet, con la posibilidad del correo electrónico, Entonces, para mí eso fue una primera revolución y un cambio brutal, sobre todo para la gente que veníamos de mi generación, de una generación muy analógica, que yo sigo intentando ser analógica en ciertos aspectos de mi vida, pero nos cogió ese cambio y esa revolución y tuvimos que adaptarnos. Si pasamos a estos 5 últimos años, que como te decía, pues es cuando empecé a cubrir la actualidad de las startups, ¿no?, del ecosistema, también en estos 5 años he visto un cambio muy grande. Primero en el 2021, como todos sabemos, y hablando un poco ya de startups y de fondos y de inversión, había mucho dinero en aquel entonces. Creo que había más facilidad por dar dinero a proyectos que, por decirlo de alguna manera, pues no estaban todavía, no ya maduros, sino es que nada, en pañales, como se dice. Y bueno, pues el dinero fluía muy alegremente y demás. Y
Y en estos últimos años, sobre todo a partir del 23-24, es verdad que hay más sentido común por parte de los inversores. Ellos ya ahora se han vuelto más, pues, más cautos y a la hora de un emprendedor o a la hora de que una startup le va a pedir dinero, ya no se conforman simplemente con una hoja de papel o un proyecto en ciernes, sino que ya necesitan ciertas garantías. Y creo que es muy positivo eso, porque eso da una sensación de más seriedad, de más garantías y sobre todo de que las startups tienen capacidad para poner un proyecto en el mercado, para hacer o para ofrecer una disrupción y resolver una necesidad real, y eso se tiene que demostrar con hechos. Y entonces los inversores, hasta que no ven un impacto real, unos hechos concretos, un producto que solucione algo, no ponen dinero. Esa es un poco mi visión. No sé si he respondido un poco a tu cuestión, tu pregunta. Veníamos hablando un poco del propio concepto del podcast, ¿no? Que era mirar detrás de ese mostrador corporativo, y tú ibas hablando sobre cómo mostramos muchas veces la cara amable. Me pregunto si es que en el fondo tenemos ganas de buenas noticias. Sí, posiblemente tenemos ganas de buenas noticias. Es verdad que nosotros, bueno, pues en la sección en la que estoy, contamos un poco esa cara amable, ¿no? que dices. Bueno, pues siempre los grandes titulares o lo que más llama la atención es cuando una startup, un emprendedor, cierra una ronda de inversión, consigue dinero o ha comprado una compañía que le ayuda a crecer. Pero bueno, también hablando con emprendedores y bueno, haciendo reportajes un poco más de análisis o más profundos, también hemos abordado, bueno, pues qué supone, por ejemplo, cuando un emprendedor tiene que enfrentarse a un proceso de venta, a un exit, ¿no? O cuando tiene que ceder el mando como CEO de la startup que ha fundado. Entonces, todos coinciden en que pasan por situaciones que muy pocos cuentan. Y ellos te dicen que es muy importante darles visibilidad. Entonces, cuando abordas esos temas en nuestra sección, esos temas un poco más de la trayectoria, de esas experiencias, ¿no? de los emprendedores, te cuentan que es muy importante darles visibilidad a estas situaciones, o cuando se enfrentan a un proceso de salida a bolsa o situaciones o el propio proceso de emprender. Como tú dices, pues eso, solo se ve la cara amable de cuando ese proyecto sale adelante, pero detrás de eso pues hay muchas horas de trabajo, muchas horas sin dormir, mucho esfuerzo. La gente o los emprendedores que tienen familia, pues mucho tiempo de restarles ese tiempo a tu familia o a tus seres de alrededor y demás. Y es bueno visibilizarlo. Luego hay épocas también de estrés y de mucha soledad. Yo quiero mencionar aquí, si me lo permitís, si me lo permites, creo que muchos conoceréis a Diego Ballesteros, el emprendedor, que lleva varios proyectos a sus espaldas y lleva impulsando desde hace años una asociación que se llama Ancla Life, creo que la conocéis, y es precisamente porque él cuenta siempre que él pasó pues, por un proceso de soledad, de estrés, lo vivió en sus propias carnes. Entonces, desde esa experiencia que tuvo él, montó esta asociación para ayudar a otros emprendedores a llevar de la mejor manera posible estas situaciones y el propio proceso de emprender o cómo enfrentarse a situaciones de estas características. Él, si no me equivoco, lo etiqueta dentro de la depresión. Sí, no, sí. No tanto de la soledad o del estrés, sino ya de la patología de la depresión. Exacto. Y está dando un poco esa visibilidad también, ¿no? Sí. Y la ayuda a Ancla creo que es un proyecto de los que hay que también seguir de cerca, ¿no? Mucho. Él habla mucho de la importancia de la salud mental,
bueno, pues de que el emprendedor debe cuidarse primero él y tener una salud mental fuerte y tranquila, pues para afrontar el proceso de emprender. Y está ayudando a muchos emprendedores y a mucha gente que acude a él en busca de, pues eso, de esa ayuda para afrontar esto. Hablando de Diego, tú habrás conocido a cientos, si no miles, de empresarios, directivos, emprendedores, inversores. ¿Hay alguna forma de codificar el gen del buen empresario? Del buen empresario y el buen emprendedor. Voy a intentar no hacer esa distinción, ¿no? Voy a intentar ponerlos en el mismo cajón. Yo te diría que para ser un buen empresario y un buen emprendedor, si lo ponemos en el mismo cajón, creo que tiene que ser algo vocacional. Yo creo que no todo el mundo, y eso también te lo cuentan los propios emprendedores, y yo te voy a hablar desde, bueno, un poco mi visión personal. Yo creo que no podría ser emprendedora ni empresaria porque no tengo quizá esa vocación o esa capacidad o esa valentía para emprender o ser una empresaria. Pero ya hablando fuera de mí, creo sinceramente que tiene que ser vocacional, que te tiene que nacer. Y muchos te hablan de ¿cómo te dicen? Que es como una especie de droga que te engancha. Y de hecho hay varios ejemplos de emprendedores en serie. Bueno, varios, no muchos. como sabrás, que bueno, pues han montado un proyecto, ese proyecto ha fracasado o han salido de él y se han lanzado a montar otro. Entonces es algo que te cuentan normalmente que te engancha. Qué duro, ¿verdad? Sí. Hablar casi desde la adicción que desde el placer o de la devoción, ¿no? Bueno, a lo mejor adicción o droga ha sonado un poco fuerte, pero lo llamaría más como un enganche, bueno. Una conexión fuerte, ¿no? Una conexión fuerte, llamémosla así, ¿no? Del estilo que sea. Sí. ¿Qué papel juega el periodismo en todo el ecosistema de los negocios, el emprendimiento, la tecnología? ¿Qué rol le damos al periodismo? Pues sin sonar pretenciosa y desde mi humildad máxima, de verdad, creo que los periodistas y el periodismo en general jugamos un papel muy importante para los emprendedores, para daros visibilidad. Y hablo, o sea, y me focalizo en los emprendedores porque, claro, sois empresas que estáis empezando. Bueno, que estáis empezando, hay algunas que ya lleváis varios años, pero bueno, muchos estáis empezando. Entonces sois empresas que, claro, no son tan conocidas como las grandes empresas del IBEX, que esas ya, bueno, pues tienen la visibilidad que todo el mundo conocemos. Entonces, para un emprendedor que está empezando, para una startup, es muy importante la visibilidad que damos desde los periódicos como Expansión. Y yo aquí también lo quiero ligar esto a algo muy positivo que veo en los emprendedores y que me gusta mucho, y es lo agradecidos que sois. Lo agradecidos y lo abiertos que sois y lo ágiles a la hora de, pues eso, oye, necesito hablar con Decycle o necesito hablar con otra startup y enseguida o les contacto por LinkedIn, bueno, o ya pues tienes su contacto a través de la agencia de comunicación o a través de la agencia de prensa y enseguida os ponéis, o sea, enseguida, y es una cosa que desde este lado se agradece mucho, porque eso te agiliza y hace más rápida la elaboración del reportaje. Entonces yo creo que, volviendo a tu pregunta, creo que jugamos un papel muy importante para daros visibilidad, claro, y para contar pues historias reales de emprendedores, de proyectos y de tecnologías que están cambiando no ya sectores, sino algo muy concreto de un sector, de la energía, de la movilidad, no ya
pues, y hablando de la IA y de los agentes, o sea, cómo está cambiando todo. Pero pues eso, dar visibilidad a eso, de cómo una tecnología, un proyecto, además de gente muy joven y con mucho talento, está cambiando algo y está resolviendo una necesidad y la está haciendo más eficiente, más rápida y con mucho impacto. Tú en el fondo eres un profesional, una profesional de la información, en un contexto donde la información cada vez, ¿no? A través de todos estos modelos de inteligencia artificial, parece que la información en sí cada vez está más devaluada porque es más fácil conseguirla. ¿Qué futuro le queda a los profesionales de la información? Pues la parte humana. Y estoy de acuerdo contigo y creo que todo el mundo comparte con nosotros esta visión del peligro, ¿no?, que existe con la IA, con las noticias falsas, de lo poco que se contrasta la información. Entonces, el papel que nos tiene que quedar o la esperanza que nos tiene que quedar a los periodistas que nos dedicamos a temas de startup o a otros temas es el hablar, o sea, el hablar con vosotros en la medida de lo posible, para el cara a cara, el conocernos y demás, para saber contar cada historia, cada proyecto. Luego, contrastar siempre mucho la información, porque claro, te pueden llegar información, pues, o te puede llegar un rumor de algo y demás, pero es importante, oye, acudir y llamar a la fuente, si es posible, con 2 o 3 fuentes o con 2 o 3 personas que te lo puedan corroborar y así dar y ofrecer una información veraz. Pero sí, o sea, el peligro está ahí, todo el mundo lo conocemos, pero el papel del periodista debe precisamente ser, debe saber ejercer esa parte humana y de esa capacidad de contraste de la información para saber discernir lo que es real de lo que es verdadero. Me pregunto si tal vez ¿no? Cuanto más información hay, más relevante es el papel del periodista. Sí, ahora hay mucha información y también otra capacidad, mira, otra capacidad que tenemos que tener es esa capacidad para discernir las noticias que realmente valen la pena de las que no. O sea, como se dice popularmente, ¿no? Diferenciar el grano de la paja, ¿no? Y en la información, es verdad, hay muchas noticias que te llegan, mucha información, muchos estímulos, ¿no? Muchos impactos de redes sociales, o sea, ahora tenemos acceso a cantidad de cosas en internet, en redes, en gente que, pues eso, que te escribe. Pero claro, tienes que tener esa capacidad de diferenciar lo que es bueno de lo que no lo es. Y yo creo que eso también te lo aporta, o esa habilidad, esa capacidad te lo aporta la experiencia de años. Y entonces, bueno, pues también hay que valorar los profesionales con experiencia, que llevamos tiempo pues dedicándonos a diferentes sectores, hablando con mucha gente y podemos hacer eso, ¿no? Seguramente en esos años de experiencia que dices, en concreto los tuyos, habrá más de un máster sobre dirección de negocios, de tecnología, de emprendimiento. Y hablamos muchas veces de emprendimiento y emprendedores y parece que hablamos de equipos de 3 o 4 personas y muchas veces hablamos de equipos, en nuestro caso, de 60, 70, 80 personas y en otros tantos de 400, 500, 1000, 1500 personas, ¿no? O sea, proyectos que también tienen ya cierta relevancia. En ese máster que acumulas, o en esos másters, ¿no? que acumulas, ¿cuáles son las lecciones más importantes o las que más se repiten en lo que llamas los buenos emprendedores? Pues las lecciones, yo te diría, la primera, muchos emprendedores al final conectas con ellos o te
convencen por su proyecto y demás cuando los conoces cara a cara y sabes que están contando algo que les apasiona. Esa es como la primera lección, ¿no? La segunda es un poco que, bueno, pues que tengan pasión por lo que hacen, o sea, que les veas que han creado esa tecnología, han creado, bueno, pues un producto o una idea y demás, porque están convencidos de que con ello pueden cambiar algo, ¿no? Lo que hablábamos antes. Y luego yo creo que la tercera lección o la tercera cosa que admiro de ellos es la capacidad de liderazgo. O sea, la capacidad de tener ese liderazgo y que sean capaces, y no todo el mundo es un buen líder. Tienes que tener ese, no sé si llamarlo don o capacidad o habilidad, pero el liderazgo creo que es fundamental para convencer al resto de tu equipo de que ese proyecto funciona. Y te iba a decir una cuarta que es, bueno, hablando de equipos, también valoro mucho, o sea, cuando hay un proyecto en el que hay varios socios, valoro mucho cuando esos 2, 3 socios han logrado la complementariedad. Es decir, no todo el mundo, en general en la vida, somos buenos en todo. Hay gente que es buena en gestión de negocios, hay otra gente que es buena en gestión en marketing, otro en tecnología. Entonces, cuando veo a equipos que han conseguido esa complementariedad entre uno que viene de la parte de negocios y puede escalar la idea, otro que es la caña en una tecnología de Big Data de no sé qué y puede montar ese producto, y otro que es bueno en marketing y en ventas para poder vender ese producto al mercado y demás. Cuando veo equipos que han logrado esa complementariedad, es otra cosa que valoro mucho. Nos escuchan muchos directores y técnicos de innovación, de gestión de datos, de sostenibilidad, de energía, ¿no? De esa capa corporativa. Supongo que muchos se preguntan si tiene sentido trabajar con startups o cómo evaluar esas startups, que a veces ya te digo, son proyectos de 100 personas, 500 personas, cómo evaluarlas para conocer el nivel de resiliencia, ¿no? Lo que nadie quiere es contratar una herramienta o un equipo que muera por el camino durante el ciclo de vida de uso de esa herramienta o de ese servicio, producto, lo que sea. ¿Hay alguna manera de separar el grano de la paja? O sea, ¿te refieres cuando grandes corporaciones o empresas más grandes trabajan con startups, sí, ¿no? A mí ese es un tema que me encanta y lo hemos abordado varias veces, o yo lo he tratado varias veces. Esa es lo que llaman, como sabéis, el modelo de innovación abierta, ¿no? Creo que es muy necesario. Creo que las dos partes ganan. Por una parte, la gran corporación tiene acceso a tecnologías de una forma muy ágil y que una startup le puede ofrecer, y por otra parte la startup tiene la oportunidad inmensa de trabajar en una gran empresa como Repsol, Acciona, Telefónica. Hablo de estos ejemplos porque sabéis que tienen muchos proyectos de innovación abierta en los que trabajan con startup. Entonces creo que es un modelo muy necesario. La capacidad de, o sea, cómo medir lo que me decías, cómo medir esa capacidad de resiliencia de las startups, creo que en general, a ver, nos podemos encontrar con a lo mejor proyectos que todavía les queda recorrido o no están maduros, pero en general las startups, precisamente una de las cosas por las que se distinguen es por esa capacidad de resiliencia, ¿no? Y esa flexibilidad para adaptarse rápidamente al cambio. O sea, las tecnologías, las herramientas cambian, vamos, hay nuevas cosas casi cada día y precisamente ellas tienen la capacidad de esa adaptación rápida y continua por parte de los equipos. Si puedo añadir otra cosa sobre ese modelo de innovación abierta, yo añadiría que en España tendría que potenciarse más. O sea, de hecho, hablando con inversores, con gente del ecosistema, con expertos y demás, te dicen que se ha avanzado mucho en esa colaboración en los últimos años, que cada vez hay más conciencia por parte de las grandes empresas de trabajar
con las startups, pero todavía queda mucho por hacer en el sentido de, te dicen mucho de no solamente ya de trabajar con las startups, sino de que las grandes corporaciones españolas se lancen a comprar más startups, ¿vale? O sea, los casos que ha habido en los últimos años de éxito de startup han sido o por parte de grupos y compañías extranjeras o por parte de fondos. O private equity, sí. Como bien sabes, y casos de compras, no se me vienen a la cabeza, de compras de startup por corporaciones grandes españolas. Muy curioso que no se te vengan a la cabeza, ¿no? Ya de entrada quiere decir que no, claro, que no está en la habitualidad. Claro. Y yo creo que es algo que se tendría que hacer más. No solamente te hablo como opinión, sino como, o sea, por lo que hablo yo ya te digo, con gente del ecosistema que te lo dice. Cosa que no pasa en otros países. En otros países de Europa es más habitual este tipo de adquisiciones de empresas emergentes por parte de grandes empresas. Qué curioso, toda la razón. Y entrando en esta capa de lo local, ¿es España un buen país para montar equipos de tecnología? Yo creo que en estos momentos sí. Cada vez la gente, hablando con gente del ecosistema, inversores, gente que entiende, te dicen que sí, que en España hay muy buen talento para fichar. Hay buenas universidades, centros tecnológicos, entidades públicas, tenemos a CEDETI, tenemos ENISA, tenemos a universidades muy buenas haciendo cosas estupendas dentro de la universidad, que luego, claro, se tienen que, y ese es otro tema que si quieres luego tratamos, muchos proyectos gestándose en universidades, pero que luego tienen que transferirse al mercado. Yo creo que ahora mismo en España tenemos polos tecnológicos y de emprendimiento muy buenos, más allá de Madrid y Barcelona, que también, o sea, esos indiscutibles son los principales polos, pero también es muy positivo que ese espíritu emprendedor o esos polos se hayan extendido a otros sitios como Valencia, que pues todos conocemos lo que se está haciendo allí, pues con Lanzadera, con Ángels, con otros fondos, está Draper, muchos proyectos que hay ahí en Valencia. En el País Vasco también se están haciendo, sobre todo aplicando tecnología al ámbito industrial, que como sabéis, pues es una región que ha tenido una tradición industrial y de fábricas y demás muy grande. Y ahora con la tecnología están consiguiendo revolucionar y transformar esas plantas, esas fábricas. En Galicia se está haciendo cosas muy buenas, y luego, claro, todo el polo de Málaga también. Y luego, también ves a empresas no se me ocurren, sí, empiezo a pensar más ejemplos, pero hay en otros sitios que encuentras proyectos muy potentes, en Salamanca, en Valladolid, en sitios fuera de lo que son Madrid y Barcelona. Entonces creo que el haber conseguido, o sea, el ecosistema emprendedor español, haber conseguido que ese espíritu, esa capacidad de emprender se haya extendido a toda España, es muy positivo. Entonces yo creo que España en estos momentos ofrece buenos alicientes para emprender. Hay buenos fondos también. Es verdad que se necesitan, lo hablábamos también en alguna conversación anterior, se necesitan quizá fondos de mayor tamaño, pero fondos en etapas presemilla, semilla y demás, hay buenos fondos. ¿Hay demasiados? Hay demasiados, puede ser. Pero también puede haber demasiados porque son los... creo que se intentan adecuar al tipo de proyectos que nacen en España. Uh-huh. Entonces, si hubiera proyectos de mayor envergadura o más potentes y demás, como puede haber en Europa, tendría más sentido fondos más grandes. Pero
creo que es una necesidad que cada vez haya, o sea, que se impulsen fondos de mayor tamaño. Eso sería muy positivo. Pero vamos, creo que nos encontramos en un momento bueno en el ecosistema para atraer talento, para fidelizar y para construir buenos equipos. Un mensaje esperanzador, ¿no? Sí. Mira, precisamente el reportaje de esta semana hemos abordado el enfoque de cómo construir buenos equipos, ¿no? en las startups. Y entonces, mira, una de las cosas, vamos, si sirve un poco también de mensaje, es que, a ver, para fichar buen talento, por supuesto, le tienes que convencer con un sueldo. Eso, bueno, pues es indiscutible. Pero es que no solamente ya valora las nuevas generaciones, ¿vale? De las plantillas. Ya no solamente valoran un buen sueldo, o sea, valoran pues todo tipo de beneficios flexibles, de una buena conciliación, la flexibilidad, beneficios, bueno, pues como seguro de salud, cheques, guardería, todo eso. Otra de las cosas que me decían es que los equipos, o sea, cuando fichas a alguien, un profesional valora mucho el trabajar con gente tan buena como ellos o mejor, de los que puedan aprender. Entonces eso creo que es estupendo, o sea, poder aprender con gente de tu alrededor que es mejor que tú o igual. Otra cosa que valoran también los profesionales es el impacto, lo que hablamos un poco antes también, o sea, cómo el producto que estás construyendo tiene un impacto real y puede resolver algo en el día a día. Y otra de las cosas también que me hablaba otra de las personas a las que entrevisté era que precisamente esto que hemos hablado hace un momento, que el ecosistema español está en un buen momento y que cada vez más inversores y emprendedores se están viniendo a España para montar sus proyectos o para vivir aquí y montar sus equipos. Nos quedamos con eso. Nos hemos ido ya un pelín de tiempo y nos quedamos un poco con esa mirada positiva a lo que está pasando al ecosistema, a acoger a todo el que quiera venir a emprender, ¿no? y a montar tecnología. Esa invitación que hacías, creo, también a los equipos de compañías más asentadas, ¿no? A pensar en la colaboración con esa tecnología más puntera que puede venir de lo que llamamos startups, que todavía es un nombre que necesitaría definir de alguna manera un poco más concreta, pero que sigue siendo ese ente, vamos a llamar, de tecnología puntera, rápido, ¿no? Sí, también hay, y ya un último inciso, hay también, creo que se dio un buen paso con la ley de startup, que se aprobó en el 23, bueno, a finales bueno, hace 2 o 3 años, sí. Ya me pierdo con las fechas, y ahí sí que te daba ya la definición de lo que era o de lo que es una startup. Queda por mejorar en esa norma, en esa ley y demás, pero bueno, yo creo que fue un paso muy importante, que además también otro mensaje positivo, y ya termino, es que toda la gente que participó en la elaboración de la norma me dicen que fue una ley de consenso. Entonces, que se pusieron de acuerdo pues diferentes ministerios, diferentes inversores y demás, y al final todos consideraron que era algo positivo y fue una ley de consenso, que eso creo que fue muy positivo, el que todos se pusieran de acuerdo y sacaran adelante esa norma en la que uno de los aspectos es definir qué es una empresa emergente. Qué alegría, ¿no? Saber que las startups podemos poner de acuerdo a los políticos. Sí, de verdad. Parece casi antitético. Pero mil gracias por asomarte a nuestra trastienda y dejarnos conocerte a ti y a tu opinión. Nada. Un poco más. Gracias a vosotros y bueno, es la primera vez que estoy aquí y vamos, aquí en general al otro lado. Qué difícil se hace, ¿eh? Sí. Estar al otro lado. Así. Pero bueno, he estado muy cómoda y de verdad, gracias por la oportunidad. A ti siempre. Gracias. Así son las cosas y así se las contamos, tirando de esa analogía periodística. Hemos tenido la suerte hoy de acercarnos a varios pensamientos. El primero, a esa mentalidad a la hora de darle forma a los equipos y a repensar cómo son las estructuras organizativas, ya no solo por lo corporativo, ¿no? Sino alrededor de la organización de personas con una misión, sea cual sea, para entender cuál es la mejor forma de conseguir un objetivo. Cómo esa información acelerada que nos está propiciando toda la era de la inteligencia artificial nos obliga a repensar
cómo es nuestra manera de trabajar. En Decycle hicimos un ejercicio, también lo podéis consultar, lo dejaremos en los comentarios, ¿no? Dentro de cómo trabajamos, porque es un documento público que nos hizo pensar a la hora de escribirlo en cómo teníamos que redefinir nuestras propias barreras y en cómo cada vez vamos siendo todos más individual contributors. Cada vez la capa de management, per se pura y dura, va teniendo menos fuerza porque la información es más accesible y no hace falta controlarla tanto. A raíz de esto hemos mirado o nos hemos asomado a esa mirada esperanzadora que nos traía María José desde su palco VIP del periodismo. Son 20 años analizando empresas, tecnología y ahora los últimos 5 startups para darnos un poco, yo creo que las conclusiones de que la colaboración entre startups y empresas más asentadas tiene sentido. No solo tiene sentido, sino que hay casi una vocación natural para poder implementar mejor tecnología más rápido. Creo que además nos deja un poco el pozo, ¿no? O el sentimiento de que estamos en una región donde tiene sentido hacer equipos de tecnología, donde aunque tradicionalmente no vengamos de esa mentalidad o de ese bagaje y nos haya costado un poco aceptar, ¿no? O ponernos a la altura de los americanos, que son quienes se inventan el mundo de las startups, creo que tiene mucho sentido que cada vez traemos más talento, no solo más talento, sino mejor talento, que está accesible para nosotros y en el fondo mejor talento y mejores startups hacen mejores empresas hacen una mejor sociedad, que es lo que de fondo siempre estamos intentando. Creo que esa mirada hacia un ecosistema rico, que tiene movimiento, que florece y al que le queda mucho por construir, es una mirada que me congratula mucho, porque nos hace ver el sentido de construir empresas desde aquí, empresas que pueden tener impacto ya no solo local, sino impacto mundial, a través de tecnología de calidad y de empresas de calidad. Hemos tocado un poco qué hace falta para ser un buen emprendedor, qué hace falta para ser un buen empresario y hablamos mucho de la vocación y yo casi que añadiría la devoción, ¿no? Ser un devoto y entregarse a tal vez a algo más que a uno mismo en una mirada o en un momento que a veces fomenta tanto la egolatría o la individualidad. Creo que en el emprendimiento y en la empresa hace falta mirar hacia afuera y darse a los demás para construir algo que tenga sentido para todos y no solo para uno. Gracias por dejarnos haceros las preguntas incómodas, las reflexiones abiertas y sin terminar un día más y esperamos que nos acompañéis en el siguiente capítulo.